para que tú sepas, querido amigo, vamos a comenzar a grabar esta conversación, ¿ya? Ya, Es una conversación que tenemos con algunos invitados de la Asociación Cultural y nos hemos acordado nuevamente, esta es la segunda oportunidad que te entrevistamos, en relación a una actividad que tiene la Asociación Cultural Raudal de, del homenaje que queremos hacerle a Pepe y Nena Ferrari. Entonces, en ese contexto, querido Sergio Morales, te voy a dar la palabra para que tú nos hagas una referencia a la amistad, relación, cómo los vistes tú en la época a Pepe y a la nena, pero no sin antes, no puedo comenzar sin enviarle un caluroso saludo a Edna Valenzuela, tu querida compañera de vida. Ella, eh, una artista innata que San Fernando la tiene en su corazón por muchas cosas que ella ha entregado a la comuna. Así que un abrazo grande para ella y bueno, un saludo cordial, Sergio Morales, por aceptar esta invitación de la Asociación Cultural Raudal. Bienvenido. gracias Sergio Esteban por tus palabras y Elna te manda muchos cariños también. Siempre se acuerda mucho de la familia Fernández Vergara y a ti y a tus hermanos siempre los tiene en su corazón por cuanto son los herederos de esa maravillosa pareja que fue Nelly y Paco y que sembraron en forma muy fértil con unos hijos maravillosos. Bueno, ¿qué te puedo decir, Sergio Esteban? Buscando alguna frase de Walt Whitman por ahí, dice en la obra Hojas de Huerta, dice vagabundear, perdón, qué dulces las miradas en silencio al pasado. Vagabundear como en sueños, pensar en los viejos tiempos y revivirlos, los amores, las alegrías, las personas, los viajes. Qué bonito. Y, y a Whitman, propósito, sí. y a propósito de hojas de hierba de Walt Whitman, me viene a la memoria Hojas Muertas o La vida en rosa, Le Feuille Mort o La Vie en Rose, que la nena Ferrari, cada vez que nos juntábamos, era el número puesto. Lo tengo La grabado. nena, Lo tengo la grabado. nena, la nena Pardo se decía a sí mismo que ella hubiese querido ser francesa, que hubiera querido nacer en Francia, vivir en París. Creo que a la larga o a la corta, no sé, o cuando ya le quedaba poco de tiempo, se dio ese gusto y fue a París. Y conoció la Tour Eiffel y todo lo que esa maravillosa ciudad luz le ofrece al mundo entero. La nena Pardo, de Ferrari. Yo, fíjate, nunca me he podido olvidar, despidiendo a Pepe Ferrari en el Campo Santo, me tocó como presidente de la corporación Nelson Vergara Silva, despedir los restos de Pepe Ferrari ahí en el Parque del Recuerdo de San Fernando. Y una de las frases que usé era que, aparte de todo lo que podía decirse de Pepe Ferrari, dije que era un fumador furtivo. ¿Y por qué furtivo? Porque la nena, bueno, los doctores en primer lugar le dijeron, usted no puede fumar un cigarro más en su vida, tiene el pulmón hecho pedazos. Pero él, como vivía ahí cerca de la avenida O'Higgins, se escondía detrás de un kiosco
que estaba por la vereda del Bristol City, o sea, en la vereda poniente de la cuadra 7 de Bernardo Higgins, y detrás de un kiosco se fumaba un pito, o un cigarro, mejor, pito hoy día es sinónimo de marihuana, pero en ese tiempo se fumaba un cigarro, y siempre haciendo como que leía las portadas de las revistas o de los diarios, pero con el ojo puesto que no fuera a aparecer la nena por ahí. Porque eso significaba que lo iba a encumbrar a Garabato, porque la nena no se guardaba ninguna tranquilidad cuando le subían los chiricacos. Entonces, por eso dije en su funeral, dije que era un fumador furtivo. Y no me vas a creer que en pleno, en el momento de la ceremonia, Sí. cuando decía esto, a la nena se le salió un atisbo de sonrisa. Como queriendo decir, Sergio tiene toda la razón. Era un fumador furtivo porque se andaba escondiendo para fumar y que ella no lo fuera a pillar. Bueno, hoy veo, oigo y callo, decía Whitman, pero yo hoy día, en esta noche, hoy veo, oigo y no callo, porque tú me has pedido que cuente cosas de Pepe Ferrari y de Nena, los de Ferrari. Y la verdad es que yo ya van para los 20 años, escribí una serie de crónicas que fueron publicadas en el periódico La Región, hoy Sexta Región, periódico que fundó mi padre el 1 de mayo de 1952, e hice una serie de crónicas que fueron alrededor de 30, y una de ellas fue dedicada a los de Ferrari, fue dedicada a Pepe Ferrari González y a su esposa. Porque juntos, la verdad es que separados no se veían, la verdad eran una pareja indisoluble. Ellos tenían que hacer todo lo que se hacía cualquier ser humano, pero tenía que ser en pareja. Y con el correr del tiempo, cuando fallece Pepe, yo hice esta crónica y la verdad las cosas que me ayudaron mucho, la familia me dio algunos datos respecto de la vida del Pepe Ferrari. Y la génesis de los Ferrari nace en Chimbarongo. Ahí llegó un italiano, no sé si tú tienes los antecedentes bueno, te los tiene que haber dado la familia, pero ahí llegó el abuelo de Pepe Ferrari y por ahí nació el papá y bueno, y la cosa es que los Ferrari, en fin y en cuenta, son colchagüinos netos. Por su parte, la nena también era sanfernandina, así que de ahí viene la génesis, son realmente colchagüinos, son sanfernandinos y llevaron siempre la representación de San Fernando donde quiera que fueran. Claro, perdona Sergio, cortito, yo mientras tú hablas, yo voy a estar mostrando unas imágenes que corresponden a imágenes que compartió la familia de Pepe y Nena para que nuestros telescuchas, o auditores de este video vayan Sí. formándose una idea del personaje en cuestión para que sirva gráficamente del complemento. Continúa, por favor. Bueno, ocurre que el Pepe Ferrari se educó en San Fernando en el liceo y a la larga se transformó por su espíritu aventurero, se transformó en un artista y recorrió Chile con una compañía de teatro. Además fue profesor, finalmente también trabajó en la televisión como hombre de orquesta que hacía de la nada, hacía los escenarios
la tramoya, en fin, se transformó en un hombre múltiple, colaborador de todo lo que hacía la gente desde la pantalla. Y naturalmente que eso de titiritero también fue un complemento que se transformó en su verdadera profesión. Y a través de esta profesión se transformó también en un maestro. Yo tuve la ocasión de conversar con unos, en 1986, con unos titiriteros mexicanos. O sea, eran chilenos, pero ya se habían mexicanizado, llevaban una vida entera en México, y ellos me comentaron que uno de los profesores que habían tenido en Chile, en los inicios de su carrera profesional, había sido Pepe Ferrari y por supuesto la nena. De tal manera que el conocimiento de sus colegas era internacional. Ellos tenían llegada con titireteros de Chile, aparte de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay y, si no me equivoco, también de España. Tanto así que nosotros, teniendo una actividad cultural o viendo un programa de trabajo de la Corporación Nelson Vergara Silva, hicimos un festival internacional de títeres en San Fernando. Y ese festival convocó a muchos exponentes de Argentina, de Perú y de Uruguay. Y se dieron funciones gratuitas en todos los colegios del departamento de San Fernando, o sea, San Fernando, Placilla, Nancagua, Chimbarongo. Fue un evento realmente importante. Me acuerdo que los mismos Ferrari, especialmente el Pepe, hizo unos monos grandes de mimbre que los forró, eran verdaderas monos gigantes. Y eso, para la inauguración, partió con un desfile desde la estación de ferrocarriles hasta la plaza, donde desfilaron los titiriteros y toda la gente que participó en ese evento. Realmente fue muy lindo haber participado en eso, haber organizado ese evento. Y a propósito, otra de las cosas que destaco de los de Ferrari fue cuando esta misma corporación presentó a San Fernando la obra de un libro de Jorge Hidalgo González, no Jorge el hermano, Hidalgo González, el escritor, ya fallecido lamentablemente hace pocos años. La pajarera de Samuel Encino se llamaba la obra. Y para ese efecto, Pepe Ferrari hizo una escenografía, oye, tan bonita, con pájaros en el cielo, qué sé yo. Yo creo que nunca en San Fernando se ha presentado un libro, una obra escrita con ese tipo de arte, con ese tipo digamos, de colaboración entre lo que significa la obra y lo que quieren hacer llegar al público quienes disertan respecto de ella. Resultó un programa cultural muy bonito. Desafortunadamente no hubo mucho público, pero sí recuerdo que fue fantástico haber participado en esta presentación del libro La pajarera de Samuel Encino. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Alrededor de, no sé cuántos años atrás, pero lo suficiente como para decir que es histórico, porque una de las últimas fiestas de la primavera que se hizo, como se hacían las fiestas antiguas, se realizó, la velada bufa se realizó en el Estadio Techado. Y cuando se planificaba la velada bufa, se pretendió contratar a un artista de primera magnitud de esos años, que era el Pollo Fuentes, José Alfredo Fuentes. Y en ese tiempo cobraba nada más ni nada menos que 6 millones de pesos. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Que Enrique Neyman,
el escritor, nuestro recordado Guaso Neyman, periodista, comerciante, un hombre de larga trayectoria en San Fernando, dijo, ¿cómo es posible que gastemos tanta plata en traer un artista? Yo me comprometo, yo tengo un libreto que puedo adaptar para hacer un sketch, para hacer una obra aquí y la velada bufa, yo creo que resultaría muy buena en lugar de pagar 6 millones de pesos. Bueno, se aceptó la propuesta de Enrique Neyman y nos pusimos en campaña para montar la obra. Entonces, a mi casa se invitó a quienes más o menos tenían aptitudes artísticas para hacer un sketch humorístico, una cosa bufa. Entonces, de toda la gente que se invitó, lamentablemente hubo varios que no concurrieron, de tal manera que tuvimos que apechugar los que estábamos en el directorio. Entonces, fue Víctor Maturana, Selva González, yo, mi mujer, quienes hicimos los papeles de secundario y el papel principal lo hizo el Negro Jiménez. El Negro Jiménez, entre paréntesis, Arnaldo Jiménez Pozo, nunca se negaba para participar en ninguna cosa que fuera teatro. A lo que lo invitaran, él se comprometía y asistía y colaboraba en todo. De manera que el Negro Jiménez nos daba ánimo a todos. Yo nunca había actuado. Mi mujer sí, porque ella tuvo con Pepe Gallinato, en el grupo de Pepe Gallinato en los albores de los años 60, sí. Tuvo harta participación. Sin embargo, yo me había subido al escenario a decir unas 4 palabras, pero actuar nunca. De manera que el sketch lo hicimos entre el Negro Jiménez, te digo, Víctor Maturana, que tenía bagaje porque el hombre había sido un cantante de fuste en el grupo Los 3 y 2, que había tenido un muy lindo historial en la música local, su esposa Selva, y entre los 5 sacamos los papeles adelante. Pero el que hizo toda la escenografía, los cuadros, fue el Pepe Ferrari, con la colaboración de su esposa, naturalmente. Entonces, me acuerdo que nosotros aparecíamos en escena en un bote, yo y mi mujer, personificando un matrimonio, aparecíamos en escena remando un bote, pero caminando al mismo tiempo. El bote, naturalmente, hecho por el Pepe Ferrari. Claro que sí. Y mi señora personificaba una mujer muy gorda, entonces hubo que rellenarle muchas cosas, porque ella era delgadita, entonces hubo que ponerle una cosa bastante suculenta en la parte de atrás, y al momento de llegar al lugar donde se desarrollaba todo, yo tenía que tomarla de atrás y levantarla. No te digo lo que produjo en el estadio techado se hizo esto. Yeah. Entonces, bueno, y ahí siguió, ahí el público se entregó total, oye, y se rieron. El sketch se llamaba Casa Quinta Compro. Casa Quinta Compro. Claro, ha habido muchas versiones de esa obra y nosotros la hicimos así muy a la ligera, pero gracias a Pepe Ferrari, la escenografía estuvo estupenda, y bueno, y el Negro Jiménez, que cualquier cosa que se proponía él la sacaba adelante. O sea, él había que hacer de gitano, lo había hacer papeles de gitano, de mendigo, de qué sé yo, de lo que fuera. Él era actor por antonomasia. Entonces, lo que tú estás contando demuestra, Sergito, que la actividad cultural, teatral y de artes plásticas en San Fernando era muy activa, partiendo por los famosos clásicos estudiantiles donde había un despliegue de escenografías, de creatividad.
lo que queremos realzar en esta oportunidad, escuchando tus palabras, es demostrarle a los chilenos y a las futuras generaciones que la actividad cultural en sus distintas áreas, tanto musicales como plásticas, permite el desarrollo y el reencuentro de las personas con sus habilidades y encontrarse consigo mismo aportando actividades que son elementos distractorios. En nombre de la Asociación Cultural Raudal, eh, las bases del origen nuestro tienen que ver con el hermoso legado que recibimos nosotros y nuestra existencia y lo que queremos dejar hacia el futuro es precisamente eso, que exista respeto y cuidado con el pasado artístico sanfernandino. Y por eso que traemos a esta época a Pepe y a la Nena, en un homenaje para que todo el mundo los termine de conocer mucho más. Sigue, por favor. Naturalmente, oye, yo creo que aquí lo que hicieron este matrimonio, fíjate que el hijo del Pepe Ferrari asumió la labor que él hacía ya en Televisión Nacional. Y ya hace algunos años atrás, Hasta el este día de hijo hoy. ya jubiló. Hasta el día de hoy, si él está a cargo de la escenografía de Olmué, del Festival de Olmué. Claro, Y nos mira, fuimos a ver nosotros con Víctor Vergara a Olmué, al Ariel, que trabajó conmigo, tú sabes, haciendo sí, Papa Pizza. bueno, sí, fíjate que tan buen artista era que asumió también como profesor de su propio hijo, y este hijo ni más ni menos ha durado lo que ha durado haciendo este trabajo tan hermoso para la televisión nacional. Esto lo encuentro yo fantástico. Creo que hasta el hijo había jubilado y lo volvieron a recontratar, a buscar porque no tenía reemplazante. Algo así supe. Yo hace tiempo que no los veo, pero me dijeron que era tal la necesidad de su arte en Televisión Nacional que lo volvieron a llamar. Bueno, del Pepe Ferrari se pueden hablar muchas cosas. Fíjate que en esta crónica, en una de estas crónicas que yo publiqué, eran alrededor de 30, y una fue dedicada al tema de los de Ferrari, o al Pepe Ferrari. eh, Cuento yo en esta oportunidad de que ellos acostumbraban a ir de vacaciones a Yico, junto con La, el profesor la Buscovich, tía Evelyn Buscovich claro, y don junto Jorge. con don Jorge y doña Evelyn, y su prole, y también el profesor Venegas. Entonces, el profesor Venegas y doña Elsa, en fin, otra linda familia. Ellos acostumbraban a ir todos los años a Yico. Y el Pepe se hacía sus propios botes y se fabricaba, qué sé yo, con los conocimientos que él tenía, se hizo un bote. Y se metía al mar y no tenía problemas, pero en una oportunidad eh, la corriente lo llevó mar adentro y no había forma que saliera. Y estaba toda la gente, los amigos, qué sé yo, y la familia en la playa, viendo cómo el Pepe no podía salir hacia afuera. Entonces, afortunadamente, en eso pasó un buque, un barco de pesca, no sé, y ese lo echó arriba de la embarcación y se lo llevó para San Antonio. Así que el Pepe se perdió por 3 días. Mientras estaba metido en el mar y trataba de salir afuera, desde la playa, la nena, ¿qué no le decía? ¿Cómo lo retaba? ¿Qué sale tal por cuarto y te digo que ya estamos desesperados, en fin? Naturalmente que Pepe no escuchaba nada desde su bote, pero esa es la historia. Estuvo como 3 días perdido porque se lo llevaron desde Chico a San Antonio para salvarlo. Mira. Bueno, esa es una de las historias que cuento yo en esa crónica, por el relato que me hicieron los propios familiares. O sea,
ahí no hay ninguna investigación más que los recuerdos que tenían de esa anécdota del Pepe y su bote fabricado por cuenta propia. Oye, Y Sergio, la, la, las historias yo creo que son muchas. Yo he logrado recopilar, gracias a la ayuda de la familia, de Fernando Espósito, en fin, de los mismos hijos, imágenes, recuerdos, de tal modo de ir haciendo un pequeño banco de datos, de tal manera de poder exponerlos claro, en lo que va a ser este homenaje y concurso que hemos organizado, porque estamos invitando a todos los colegios de Nancagua, Placilla, Chimbarongo y San Fernando para que ellos elaboren los títeres, creen el cuento, hagan un trabajo de creación y de eh, musicalización. Y eso lo tienen que enviar al mail losdeferrari@gmail.com y el jurado, nosotros contamos con el apoyo de unos amigos de Teatro del Ingenio, que son los directores del grupo de títeres de Chile, que van a participar en la premiación el día sábado 5 de octubre en el Teatro Municipal y vamos a contar en esa premiación con la entrega de los regalos a los mejores trabajos. Va a tocar piano Fernando Espósito, que ha sido una sorpresa muy grata saber de sus cualidades artísticas. Y va a venir el ballet Antumapu de la Universidad de Chile a coronar esta celebración, homenaje que le vamos a hacer a Pepe y a la nena Ferrari. Todo esto lo organiza la Asociación Cultural Raudal. muy merecido y los felicito por esta iniciativa que tienen hoy, porque son personajes que no pueden quedar en el olvido. Son personajes que se merecen, más que un buen recuerdo, se merecen algo más concreto. Y esto que están haciendo ustedes, naturalmente, que no solo me satisface a mí, sino que yo creo que a un gran número de personas de San Fernando, particularmente aquellos que en alguna oportunidad participamos en actividades culturales, porque la gente hoy día debe saber que las actividades culturales de antes se hacían con un esfuerzo no solamente humano y físico, sino que económicamente muy fuerte también. Nunca me olvido que en una oportunidad en estas actividades culturales presentamos un concertista en el Teatro Municipal y fue el día más, así como los fríos que están haciendo ahora, hubo una ventolera muy helada en San Fernando y al teatro no llegó nadie. El hecho es que al concertista tuvimos que pagarle entre los pocos que estábamos ahí de la corporación Nelson Vergara Silva, y gracias a que teníamos un mecenas que siempre estaba cerca de nosotros, no participaba con nosotros, pero siempre estaba a la guaite para poder colaborar, que era Néstor Ruiseñor. Y un recuerdo cariñoso para Néstor también, porque no solo fue un gran dirigente de la Cámara de Comercio y del Colchagua y qué sé yo, y de la política, sino que él también fue un gran colaborador de las actividades culturales, particularmente en el caso nuestro con la Corporación Nelson Vergara Silva, y también me recuerdo que en más de alguna oportunidad también apoyó a los de Ferrari en su faceta bufónica o infantiles, Sí. porque los de Ferrari hacían beneficios para los niños particularmente. Y en lo que se refiere a los grandes, bueno, ellos actuaron desde jóvenes, actuaron en muchas obras de teatro. Fíjate que ellos formaron en San Fernando el sindicato de actores. Tenían un sindicato de actores, o sea, había una actividad tal y tenían tal cantidad de actores para hacer distintas obras, clásicas y modernas, de todo, que llegaron a formar un sindicato con la idea de crear un gran movimiento teatral. Bueno, esas semillas no se perdieron el tiempo porque después
viene el nacimiento de la Casa de la Cultura y una gran actividad cultural que se realizó en San Fernando. Vale la pena recordar estas cosas, oye. Vale la Sí, pena. Tal sí, como por supuesto. decía con Walt Whitman, estas cosas a uno, estas alegrías pasadas, los hacen vibrar, los hacen emocionarse y contemplar aquello que se hizo, que nos hicieron o que hicimos con un beneplácito para el corazón. Yo tengo que señalarte que cobran más vigencia que nunca las versos de Walt Whitman, que se refiere al pensar, al sentir, al mirar, al ver, al oler. Todos esas sensibilidades que tenemos nosotros los seres humanos quedan vivas cuando las expresiones artísticas y culturales logran aflorar. Te tengo que dejar absolutamente invitado para esa fecha, a esta premiación, celebración de la cultura, del encuentro, porque ahí en esa ocasión nos vamos a ver muchos de los que pertenecemos a la asociación cultural, que estamos diseminados por todos lados, que lo único que nos interesa es reivindicar valores que están muy perdidos actualmente. Y te quiero comprometer a lo siguiente, porque con una de nuestros integrantes, que es la Silvia Guajardo, nuestra querida Chivi, estamos intentando recuperar la mayor cantidad de información posible para entregarle algo similar a Nelson Vergara. Así es que ya lo sabrás oportunamente y te pediremos que nos cooperes. Pero con mucho gusto y te agradezco que me tomes en cuenta. A pesar de los años, uno algo puede hacer, no mucho, pero algo se puede hacer. Y naturalmente que yo estoy afortunadamente informado de las actividades de la corporación de ustedes, gracias a Víctor Vergara, que de vez en cuando me pasa a saludar. Tu querido primo el Chanchito. Sí, por supuesto. Él es nuestro encargado de relaciones públicas, que lo ha hecho muy bien Sí, así es. en su llegada a Chile, después de Sí, 32 años en Australia. así es. Sergio, eh, bueno, te dejo la invitación y te agradezco, pero enormemente, porque tú eres una biblioteca eh, de San Fernando, de sus actividades y de sus personajes. Te voy a invitar próximamente para otra conversación, porque tenemos mucho de qué hablar, de algunos artistas que están, algunos vivos y otros que han partido, pero no sin eso, darte un abrazo grande a ti y a Edna y por este tiempo que nos has brindado a la Asociación Cultural Raudal. Gracias, Sergio Esteban. Entre paréntesis, quisiera recordarte que van a ser en pocos años más, en 3 años más, van a ser 50 años, desde que tú me diseñaste la librería Morales, porque en agosto de 1987 le dimos, del 77 le dimos el vamos a la librería Morales El con el sello, diseño de Sergio Esteban Fernández Vergara. el sello, sí, Y, bonito. y esa librería fue un exitazo en la época y todavía hay gente que llega a comprar y me dice, oiga, yo le compro desde los tiempos que yo era estudiante, tengo bisnietos y igual vienen a comprar, me dice. Así que gracias, Sergio Esteban. Un abrazo cariñoso para ti, Pastrella. Y nos veremos entonces acá en el teatro, en el cine o el Centro de Extensión Cultural se llama ahora. Centro de Extensión Cultural, Yo, sí. mira, yo todavía Cuesta nombrarlo, no me puedo acostumbrar. claro. Y cuando a mi mujer le digo algo que tiene que hacer en el centro, le digo yo, mira, al lado del Teatro Central o frente al Teatro Central. Así todo. Gracias, Sergio Esteban. Nos vemos. Bien, será hasta siempre y muchas gracias, Sergio Morales. Chao, chao. Chao, chao.